En este primer episodio de la primera temporada de la serie Repensar el Mal, dedicada a este tipo de personajes, vamos a hablar de Richard Ramírez. Si no sabes quién fue, lo que hizo o cómo terminó su vida, o si ya sabes pero quieres tener claros los datos, acá te cuento un súper resumen. Voy a omitir los detalles morbosos, que si quieres saber, puedes encontrar en cualquier cantidad de contenido en línea, por ejemplo, el documental que está en Netflix. Richard Ramírez pasó a la historia como un personaje tan aterrador como intrigante. Para Richard era evidente que en el mundo operan fuerzas invisibles, de luz y de oscuridad, e incluso intuía que quizá eran parte de algo mayor que las incluía y las trascendía. Richard decidió desde muy joven entregar su vida a las fuerzas del mal, de la oscuridad. A pesar de lo que hizo, de su sentencia y de haber pasado más de la mitad de su vida en prisión, no mostró arrepentimiento ante esta decisión. Quizá solo lamentó no haberla honrado con la suficiente fuerza. Richard se convirtió en una auténtica pesadilla para la policía y la población de California a principios de los 80. La falta de un patrón claro en su modus operandi y la habilidad con la que aprovechó la desorganización que existía entre las distintas jurisdicciones policiales hicieron que pudiera actuar con aparente impunidad durante un tiempo demasiado largo, empezando porque tuvo que pasar mucho para que la policía siquiera considerara que había una conexión entre distintos casos detrás de los que había un solo hombre. Cuando se conectaron los puntos sin que hubiera aún un sospechoso claro, se fue desarrollando una atmósfera de terror debido a sus métodos, sus formas y las actitudes tan peculiares que infundió a sus acciones delictivas. Más allá de la brutalidad de la que era capaz, había algo muy aterrador en ese modo de irrumpir por la noche, con la intención de saquear a la casa de alguien que dormía tranquilamente, sin saber que ese sería el último día de su vida y que ésta terminaría de forma súbita y terrible, o peor aún, que sería testigo, víctima y sobreviviente de las agresiones más inhumanas de las que se pueda pensar. Richard dañó a niños, jóvenes, adultos y viejos, a hombres y mujeres, sin distinción, gente que vivía en comunidades seguras y tranquilas, que ni en sus más salvajes pesadillas pudo haber anticipado que se encontraría con un monstruo de la vida real en su habitación, sin invitación y sin clemencia. Richard tenía dos lobos viviendo dentro de él, uno capaz de las más atroces crueldades y otro que podía ser simpático, encantador, divertido, amable, incluso dulce. Por muchos años después de su condena, su familia no lograba creer que el pequeño Richie pudiera haber sido capaz de lo que se le acusaba. Richard no tuvo una infancia fácil e hizo lo que consideró necesario para sobrevivir y prosperar en lo que percibía como una sociedad injusta, hipócrita y podrida. ¿Esto lo justifica o lo absuelve? Absolutamente no, pero le da una dimensión humana que a muchos les cuesta reconocer en personajes así. Richard nació en El Paso, Texas, el quinto de 5 hijos. Sus padres eran sumamente cristianos y trabajadores, y aunque tenían las mejores intenciones para su familia y en especial para sus hijos, su padre fue heredero y portador de un linaje donde la severidad era tan excesiva que rayaba en el abuso. Julián, el padre de Richie, se había prometido a sí mismo que en su casa no habría la misma crueldad y golpizas que había recibido en su crianza, pero pasaron cosas. Mercedes, la madre de Richard, nació en Colorado, en una familia donde abundaba el amor, pero faltaba el dinero. Cuando Estados Unidos se unió a la Segunda Guerra Mundial, su mamá decidió llevar a su familia a México para evitar que sus hijos fueran llamados al combate. Fue entonces cuando Mercedes conoció a Julián. Pero la falta de trabajo en Camargo, la localidad en que vivían, la madre decidió de Mercedes mudarse a Ciudad Juárez, ciudad fronteriza con El Paso, donde la familia, al tener ciudadanía estadounidense, podía cruzar fácilmente de un lado al otro de la frontera de acuerdo con las oportunidades de trabajo. Contra la voluntad de su familia, Julián se mudó también a Juárez para poder estar con Mercedes. Y en contra de la voluntad de su familia, Mercedes decidió casarse con Julián. Y así lo hicieron, cuando los dos tenían 19 años. Rápidamente tuvieron a su primogénito, Rubén. Se especula que debido a la cercanía de Juárez y el paso con los Álamos, restos radioactivos perjudicaron la salud de muchos bebés nacidos en esos tiempos. Rubén nació con problemas importantes de salud, pero se curó gracias a lo que la familia adjudicó a plegarias respondidas por Dios, pues en verdad ocurrió en circunstancias muy extrañas que se podrían considerar milagrosas. Su segundo hijo, Joseph,
Nació con una condición médica que, además de dura, era muy costosa, lo que hizo que Julián y Mercedes tuvieran que trabajar más y más duro por muchos años para cubrir las aplastantes facturas médicas. Por un tiempo, Julián fue policía en Ciudad Juárez, pero a Mercedes no le gustaba la idea, pues sabía de los peligros que eso implicaba. Después de tener a su tercer hijo y obtener Julián la ciudadanía estadounidense, decidió darle gusto a su mujer y dejar su trabajo y mudarse con su familia a El Paso. Sus últimos dos hijos, Ruth y Richie, nacerían en la tierra de los libres. El trabajo de Mercedes mientras estaba embarazada de Ruth y eventualmente de Richard era en una fábrica en donde tenía que trabajar con químicos que repercutieron en su salud y quizá en la de sus hijos. Antes de que las consecuencias llegaran, la vida parecía sonreírles, primero con la bendición de una nena, que tendría tres hermanos mayores para cuidarla, y eventualmente con el angelito, el último miembro de la familia, sobre el cual caerían muchas de las expectativas de los padres, en especial cuando los hermanos mayores comenzaron a mostrarse malos para la escuela, problemáticos, erráticos y violentos. Antes de que Richard naciera, Mercedes enfermó, mucho debido a los químicos que inhalaba de forma cotidiana, y su doctor le dijo que si quería tener al bebé, tenía que dejar ese trabajo. De lo contrario, el bebé moriría. Mercedes así lo hizo, renunció, y Richard nació sin aparentes problemas de salud. A los hermanos mayores de Richard les costó mucho trabajo adaptarse a los lineamientos de la escuela en un país con una cultura diferente a la suya, y no tenían otra herramienta para reaccionar más que la violencia. Antes de estallar contra sus hijos, Julián tuvo explosiones de ira contra sí mismo, que los niños presenciaban, no comprendían y les aterrorizaban. Cuando Richard era pequeño, era muy inquieto, pero parecía más interesado en vivir en su mundo y no se metía en problemas en la escuela ni con los demás. Siempre disfrutó mucho de la música y encontró formas para mantenerse entretenido en sus fantasías. A los 2 años, casi muere, cuando un ropero le cayó encima, causando una herida que requirió 30 puntadas, y los doctores anticipaban que podría tener otras consecuencias debido a la concusión. Cosa tras cosa, eventualmente en contra de lo que se había prometido a sí mismo, Julián se sintió obligado a recurrir a métodos extremos para disciplinar a dos de sus hijos mayores, que ante sus ojos se mostraban particularmente determinados a alejarse del camino de Dios, a ser personas de mal, o por lo menos no de bien, cuando empezaron a consumir sustancias ilícitas y a meterse en problemas con la ley. A Richard no le gustaba que sus hermanos mayores fueran malos con Ruth, y se volvió muy protector con ella, lanzándose a los golpes con ellos cuando ellos la agredían. A los 5 años, Richard recibió otro golpe accidental, cuando corrió hacia su hermana que se columpiaba y no pudo detener su movimiento hasta que se estampó contra el pequeño niño que corría hacia ella. Nuevamente requirió puntadas para cerrar la herida, pero parecía estar bien. En quinto grado, Richard fue diagnosticado con epilepsia, después de un ataque que sufriera en la escuela. Este padecimiento traería tristes consecuencias, en particular unos años después, cuando lo expulsaran del equipo de fútbol americano del que era parte, después de tener un ataque en una práctica. Sin que nadie pudiera anticiparlo entonces, adiós a la posibilidad de sacar esa energía agresiva de forma sana, a través del deporte. Además, en algunos casos, se ha asociado la epilepsia del lóbulo temporal, que era la que tenía Richard, con desviaciones sexuales e hiperreligiosidad. Richard fue siempre muy testarudo, pero si había alguien con quien no se atrevía a discutir, era con su papá. Después de mirar las palizas que le tocaban a sus hermanos, es natural que considerara mejor evitar tal situación. Más allá de la epilepsia, Richard no tenía problemas en la escuela. Durante sus primeros años de vida, Richard fue un niño bueno, alegre, cariñoso, siempre fue hiperactivo y travieso, pero nada de lo que pareciera que hubiera de qué preocuparse. Aunque viendo con más atención, desde muy pequeño desarrolló adicción al azúcar y tenía preferencias por los programas de miedo. Bueno, nada con lo que millones de personas no pudiéramos relacionarnos. Richard era un buen estudiante, a quien le gustaba hacer reír a otras personas, pero que ponía atención en clase y se esforzaba por hacer las cosas bien y llevar la fiesta en paz con los otros niños. Richard desarrolló una relación muy cercana y amorosa, además de con Ruth, con Joseph, su hermano el que había tenido estos padecimientos de salud, pues le conmovía su valor y la gracia con la que Joseph soportaba su dolor físico, se mantenía amable
y no se dejaba abatir por las complicaciones que esa enfermedad le traía en la vida, en especial en términos sociales. Rubén y Robert, los hermanos mayores más agresivos y problemáticos, terminaron en una clase para niños con problemas de aprendizaje, a cargo de un terrible personaje que aprovechaba su posición para acercarse inapropiadamente a los niños. Este bicho desarrolló un gusto particular por Rubén y por Robert. Nunca se supo si Richard también padeció del contacto inapropiado del maestro que a veces iba a su casa, pero podríamos especular que es muy probable. A los 9 años, Ruth y él eran los únicos niños viviendo en casa de sus padres, pues los demás se mudaron. Robert y Ruben dejaron la escuela y Joseph, aunque terminó la enseñanza media, no quiso seguir a la superior. Al ser Richard el único hijo varón en la casa, comenzó a tocarle a él recibir el peso de las expectativas de su padre y sus inclementes métodos correctivos. Fue entonces que lo expulsaron del equipo de fútbol y poco a poco la vida de Richard comenzaba a verse y a sentirse más oscura. Apenas entrando a la pubertad, el destino le presentó un revés que le marcaría por el resto de su vida. Su primo, Miguel, regresó de la guerra de Vietnam. Mike encontró en ese espacio la oportunidad para dejar salir su sadismo y regresar con estatus de héroe. Mike le contaba historias y le mostraba a Richard fotos de mujeres a quienes lastimó antes de quitarles la vida en el todo vale de la guerra. Desde ahí, las fantasías más oscuras de Richard, que vinculaban sexualidad con violencia, comenzaron a tomar forma. Cuando tenía 12 años, Mike le arrebató con gran frialdad la vida a su esposa, frente a los ojos de Richard y de sus propios hijos, simplemente porque se irritó. Ese evento, del que Richard no hablaría hasta unos 10 años después de estar en prisión, definitivamente le abrió un mundo muy peculiar, a una edad en la que todavía no se cuenta con herramientas para procesar de forma sana semejante experiencia. Sus papás ni siquiera se enteraron y desde ahí no pudieron ayudarlo. En El Paso, Richard comenzó a consumir intoxicantes y a robar, pero fue lo suficientemente hábil y sutil para no meterse en mayores problemas con la ley o con sus padres. A los 17 años, Richard viaja por primera vez a Los Ángeles para visitar a Ruben, que se había mudado para allá. El ambiente, la energía vibrante, la gente bella, las grandes casas, el lujo, el derroche, la diversión sin final y las infinitas posibilidades de la ciudad de Los Ángeles le sedujeron inmediatamente y reconoció que ese sería el lugar para él, un lugar más fértil, donde podría vivir la vida que visualizaba para sí mismo. A los 18 años, deja la escuela y se va a vivir a Los Ángeles. California era también la sede de la iglesia satánica de Anton LaVey, cuya filosofía le había cautivado cuando decidió renegar de Dios y seguir el sendero del deseo. Para Richard, Satanás era una fuerza estabilizadora de su vida, que le daba propósito y le conectaba con su inclinación hacia la trascendencia, y le ayudaba a racionalizar sus instintos, sus impulsos y eventualmente sus acciones. Por un tiempo, encomendarse a Satán parecía dar frutos. Hizo lo que quiso sin aparentes consecuencias. Richard llegó a sentir que estaba más allá del bien y del mal, y que los límites no aplicaban para él. Más allá de robar para vivir, pronto dio rienda suelta a una sed de destrucción, de control, de dominio, y decidió abrazar sus más oscuros impulsos sin meter las manos. Fue capaz de acciones que estremecen incluso a los menos sensibles. Eventualmente, su suerte cambió y tuvo que enfrentar las consecuencias de sus acciones. Su actitud durante el juicio fue en varios momentos sumamente inquietante, lo que contribuyó a la proyección de un aura que repugnó a muchos y enamoró a otros. A pesar de ser condenado a 19 penas de fin de la vida, Richard vivió más de la mitad de su vida en prisión. Considera que tenía apenas 25 años cuando fue detenido. Aunque desde cierto punto de vista se puede considerar afortunado haber dejado la vida de forma natural y no bajo la acción del Estado, desde otro punto de vista, quizá para él, fue un castigo peor seguir con vida y tener que renunciar a la libertad que tanto añoraba, que tanto amaba y que con tanto desenfreno ejerció la primera parte de su vida. Además, Richard se casó con una mujer que se enamoró de él desde que fue detenido y lo vio por primera vez en la televisión, que lo acompañó durante el juicio y siempre lo apoyó desde la plataforma que tenía al trabajar en una revista. Ella creyó en su inocencia, hasta que muchos años después se comprobara a través de pruebas genéticas que Richard efectivamente había cometido un ataque a una niña
que él siempre negó. Además de esta mujer que sería su esposa, cientos de mujeres a lo largo y ancho de Estados Unidos e incluso otros países quedaron como embrujadas con Richard. Le mandaban cartas, fotos sugerentes. Cada día recibía montones de cartas de sus enamoradas. A las que les resultaban interesantes, les respondía. Las demás se convertían en moneda de cambio, pues le vendía las fotos de estas mujeres a otros presos. Richard pasó de ser un donadie a ser un rockstar. En prisión le arreglaron los dientes, leyó montones de libros y de repente parecía, a los ojos de muchas, al menos, no ser más ese bicho rapaz capaz de lo indecible, sino un hombre atractivo, irresistible, caborca, dirían en Seinfeld. En parte por su necedad, Richard no tuvo una defensa competente, sin que esto quiera decir que fue inocente, pero la forma en que se desarrolló el juicio le hizo sentir a Richard que todo había sido una farsa. La falta de evidencia contundente, la mayoría de evidencia circunstancial no directamente vinculante y la poca fiabilidad de testigos que por el shock de lo que vivieron no podían ser considerados confiables. Aunque esto es cierto, la montaña de testimonios que se acumuló en su contra terminó siendo imposible de ignorar o pasar por alto. Richard se negó a varias estrategias que le propusieron sus abogados, en particular cuando ya tuvo una defensa un poquito más decente. Y la razón por la que se negó, al menos eso es lo que él dijo, es porque no quería someter a su familia a los problemas del juicio. Para él, era más castigo estar confinado, sin libertad, a que hubieran terminado con su vida desde que lo atraparon. Pero ese deseo de terminar su sufrimiento con el pasaje al más allá no llegó hasta que se lo llevó el cáncer. Aunque hasta los últimos momentos Richard no mostró arrepentimiento por lo que hizo y se mantuvo instalado en su narrativa de elegir ser victimario tras negarse a vivir como víctima, lo único que parecía molestar a Richard de todo el asunto era el dolor que le causaba a su familia. A pesar de sus alcances en términos de violencia, falta de empatía, dotes de manipulación, parecía tener un remanente de conciencia con el que luchaba. Ese lado amable que se resistía a morir, él lo miraba con desprecio, lo consideraba el culpable de haber sido detenido y encarcelado, y lo consideraba la ofensa que le hizo a Satanás retirarle su apoyo. Cualquier remanente de humanidad que quedara en Richard después de lo que hizo, él lo consideraba una debilidad, una cualidad indeseable de su carácter. Evidentemente, había una fuerte megalomanía en él, sumada a una imperiosa necesidad de hacer su voluntad, que se mezclaba con una inclinación filosófica que le ayudaba a racionalizar sus acciones y un sentido torcido de merecimiento que le hacía creer que la vida le debía algo y él estaba dispuesto a cobrárselo. Richard cargaba con fuertes impulsos agresivos que nunca encontró una forma sana de expresar y que, por el contrario, encontró herramientas y oportunidades para ejercerlos de las formas más enfermas e impensables para la mayoría de las personas. Richard nació inteligente y sensible, creció hasta cierto punto consciente de sus habilidades, pero nunca tuvo una guía que lo llevara por un camino constructivo, ni que le mostrara otras formas de aprovechar sus dones, talentos e inclinaciones, que aunque usted no lo crea, tenía, detrás de la monstruosidad del rostro por el que terminó por ser reconocido por el mundo. Una semilla particular que se niega a morir, inserta en un contexto precario, violento, repleto de malas influencias, aunado a una serie de malas actitudes, decisiones y conductas que terminaron en una historia terrible, tanto para él como para su familia, como para todas las personas a las que hizo daño y a sus familias, que quedaron con una honda herida difícil de superar. Es como si Richard inconscientemente se hubiera encargado de gritar su sufrimiento y el de su linaje, de una forma tan radical que obligó a otros a voltearla a ver, y a ver a muchos otros, a sentirla. Nuevamente, esto no lo justifica, ni lo hace menos aberrante, pero quizá lo hace todavía más triste, más trágico, pues no hay ganadores en la historia, solo hay dolor, tan determinado a replicarse que parece que nada pudo detenerlo. A pesar de lo lamentable e injustificable de su hacer, su historia es un terreno fértil para reflexionar sobre la naturaleza humana, el sistema legal, los males sociales, la forma en que las sociedades, las familias y las personas lidiamos con, entre comillas, los bienes dañados y sus consecuencias, así como los alcances de la mente. Y ahora que has escuchado esta historia, aunque no estés del todo de acuerdo con mis lecturas, tienes un panorama más o menos claro del ser humano detrás del monstruo, del dolor que experimentó
y de el dolor experimentado detrás del dolor infligido, y de la complejidad de la vida y la mente humanas, que aunque en casos extremos como el de Richard pueda horrorizarnos, mucho nos muestra quizá justo en la claridad de la exacerbación, lo que a veces escapa a la vista, pero no por eso está ausente en la vida cotidiana de las personas, entre comillas, normales. En el siguiente video te presentamos un análisis astrológico de su carta natal y al final reflexionamos un poco sobre algunas de estas preguntas que una historia de esta naturaleza nos plantea. Muchas gracias por estar acá y me encantará leer tus comentarios.